Story time de la vez que me mudé a un apartamento en un 10º piso y me tocó desocuparlo al otro día y perder mucha plata porque no aguanté la altura, porque les tengo pánico a las alturas, bebés. Ok, amigos, bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips, y les voy a estar contando este story time mientras me retoco para salir nuevamente. Ya estoy maquillada, pero me voy a retocar porque pues me maquillé desde la mañana y ya es la 1 de la tarde. Entonces me voy a ir retocando y les voy a ir contando este story time. Lo que hago es tomar un papelito de estos como para quitarme la grasita, pero ay, se me cayó, no lo puedo recoger porque se me cayó al piso. Pero pues no tengo mucha grasita, pero igual yo me lo pongo como para quitarme la grasa y así sí retocarme. Y acá queda como la grasita, no tengo mucho. Bueno, babies, resulta y acontece que yo pedí un traslado de mi trabajo, que esa es otra tragicomedia, pero se las voy a contar en otro video. A mí me decían las malas lenguas, la gente como siempre siento, inventando y hablando de más, me decían que el traslado era algo muy complicado, me decían que eso era algo muy demorado. Entonces yo dije, ay, pues voy a ir pidiéndolo de una vez el traslado porque pues sí lo necesitaba. Y eso me lo dieron así, rapidito, que me dieron la noticia a quemarropa, o sea. Entonces yo recibí un correo electrónico diciendo que sí me habían aprobado el traslado, y como a la semana recibí otro correo en donde me decían que ya tenía que entregar el puesto de trabajo, que tenía 5 días para irme para la ciudad en donde me habían trasladado, que era Armenia. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Cómo así que tengo 5 días? Entonces tenía esos 5 días para entregar mi puesto de trabajo, que era un chicharrón, para dejar lista a la persona que me iba a suceder a mí, y para encontrar un apartamento y todo lo que yo necesitaba para irme para Armenia, porque en Armenia no tengo familia, no tengo a nadie conocido. Entonces todo eso lo tenía que hacer en 5 días. Pues mis amores, yo entré en shock. Yo dije, ¿cómo así que nomás tengo 5 días? Bueno, yo llamé, traté de solucionar el problema, llamé allá a la oficina para donde yo me iba a ir en Armenia. Les pedí que me hicieran el favor de darme un plazo, de darme más días, porque yo no era de allá. Bueno, yo hice todo lo posible para que a mí me dieran como unos días de más, pero adivinen qué pasó, bebés, no me los dieron. Me dijeron que de malas, mijita, y que tenía solamente esos 5 días, y que si yo me atrasaba, pues que obviamente ellos me dejaban que yo me atrasara todo lo que quisiera, pero entonces que no me iban a pagar esos días. Entonces yo ahí sí quedé peor. Les cuento que el estrés que yo sentí en esa época nunca la he sentido en mi vida. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Empecé a buscar como loca un apartamento en Armenia, porque yo no me quería ir a pagar un hostal, porque me gastaba muchísimo dinero, ni quería pagar un hotel ni nada, y no tenía a nadie conocido. Entonces sí o sí yo tenía que pagar. Entonces yo quería de una vez llegar al apartamento, porque no quería gastar más plata, porque yo tenía unos ahorros. Esos ahorros eran para comprarme mi carro, digamos como para la cuota inicial del préstamo para mi carro. Entonces yo ya lo tenía predestinado para eso. Entonces, con todo el dolor de mi alma, me tocó gastármelo. Entonces yo dije, no, me va a tocar gastarme mis ahorros. Y entonces empecé a buscar un apartamento, y yo empecé a buscar día y noche ese apartamento. Me acuerdo que yo como que los primeros, o sea, tenía 5 días, ¿no? Como que los primeros 2 días yo me dediqué a entregar mi puesto de trabajo y a entregar las cosas acá en Santa Marta, porque ese fue otro chicharrón, dejar el apartamento donde yo estaba, porque yo también había firmado un contrato, y el dueño de ese apartamento es, creo que, la peor persona que yo he conocido en el mundo. Entonces él me quería cobrar a mí una millonada por eso, sabiendo que yo ya le había dicho que yo posiblemente me iba a trasladar, y el tipo lo único que quería era sacarme plata. Entonces como que en esos 3 primeros días yo me dediqué como a acomodar eso, a acomodar como el trasteo y todo, a averiguar cuánto me costaba, que también me cobraron una millonada en mandarme las cosas, el trasteo de Santa Marta
hasta Armenia. Entonces bueno, me dediqué a eso y como por los raticos yo iba buscando el apartamento hasta que un día me percaté que ya tenía solamente 2 días para irme. Entonces en esos 2 días yo empecé a buscar apartamento como hasta las 3 de la mañana. Ese día, el primer día, no encontré nada. Entonces al otro día me dediqué literalmente, mis amores, todo el día me dediqué a buscar apartamento. Yo buscaba y buscaba y llamaba todo el día y toda la noche. Estaba desesperada por encontrar. Y otra cosa que me complicaba la situación era que en donde yo iba a trabajar era a las afueras de Armenia, entonces por ahí no habían casas, o sea, era como esos restaurantes que son como caros, como sitios donde venden viveros, cosas así, pero no habían casas, o sea, no era fácil encontrar casas. Y pues yo quería mudarme cerca, porque obviamente no conocía Armenia, y como para ahorrarme lo del pasaje, porque es que me estaba de verdad gastando demasiado dinero. Mejor dicho, ese fue el peor negocio que yo hice, ese traslado. Bueno, entonces es que siento que no se me ve, es que a mí me encanta el blush. Yo soy team súper aplicarme muchísimo blush. Bueno, entonces en mi desespero, un día apareció en internet que estaban construyendo unas torres y según mis cálculos era cerca de donde yo iba a trabajar. Entonces yo no me acuerdo, pero yo me conseguí ese número telefónico y yo llamé y me contestó el vigilante. Entonces yo le dije, buenas, ¿me puede informar si este conjunto queda cerca a esta empresa? Y me dijo, sí, queda como a 10 minutos caminando, porque pues esta es una avenida y por acá no hay nada más. Este es la única torre de edificios que hay. Entonces yo le dije, señores, que estoy buscando desesperadamente un apartamento. Entonces él me dijo, ah, sí, hay 2 apartamentos. Uno es en el piso 20 y otro es en el piso 10. Entonces yo le tengo el verdadero pánico a las alturas, se lo tengo yo, porque a mí hasta asomarme de un segundo piso me da cosita, de verdad. Entonces yo dije, 20, ni loca. Pero como estaba tan desesperada, yo llamé para que me dieran información en el piso 20 y en el piso 10. Mi iluminador se me ha partido un sinnúmero de veces, pero ahí sigue firme. Bueno, entonces el señor del apartamento 20 me mandó un video. De verdad es que los apartamentos eran muy lindos. Esos son los apartamentos soñados, en donde yo siempre he querido vivir, con unos ventanales. No eran ventanales, sino que todo el piso no tenía pared, sino que eran ventanales. O sea, los que daban hacia la avenida. Y eran muy bonitos los acabados y todo, pero los apartamentos eran caritos, pero era pues lo único que había conseguido cerca. Y ese apartamento era más caro que el del piso 10 y encima pues era más alto. Entonces yo dije, no, la verdad es que un piso 20 no, ese sí no. Porque yo también le tengo pánico a los ascensores, entonces ahí tocaba sí o sí ascensor, porque ni siquiera habían escaleras. Y en un piso 10, en un piso 20 yo lo descarté por todo eso. Pero llegué a la información del piso 10. Entonces yo dije, bueno, el piso 10 pues aguanta, no es tan alto, entonces ese sí. Y la señora del piso 10 me hizo una pequeña rebaja. Me acuerdo que me rebajó 100.000 pesos. Casi nada, pero bueno, para ese momento eso era una gran ayuda. Entonces, bueno, la señora me pidió todos los papeles, yo todo eso se lo mandé lo más rápido posible y entonces la señora dijo que sí, que le gustaba mi perfil, que yo tenía un buen respaldo y la señora me dijo, y mándeme un depósito. El depósito era el valor del mismo canon del arrendamiento, o sea, era mucho. Y como les digo, yo tenía mis ahorros para mi carrito, entonces bueno, yo le mandé la plata a esa señora para que me guardara ese apartamento. Ella me mandó un video, era también muy bonito, no tan bonito como el del piso 20, pero era divino. Y le faltaba solamente ponerle como una cosita en la cocina. Entonces ella me dijo, eso se lo hago mañana y mañana le hago el video de cómo ya queda listo el apartamento. Y yo listo, yo feliz porque ya había encontrado lo más difícil, que era el apartamento. Entonces bueno, bebés, yo ya terminé de finiquitar todo, que como les digo fue una tragicomedia, o sea, fue horrible. Pero bueno, se llegó el día en que yo viajé a Armenia.
Resulta que ese día esa señora me dijo que nos encontráramos a las 12 del día en el apartamento. Ella me dio la dirección, me dijo que nos encontráramos allá en la recepción para que firmáramos el contrato y ella entregarme las llaves, porque yo viajaba desde temprano de Santa Marta, pero por cosas de Dios Todopoderoso, que es mi guardador, mi protector, mi señor, mi todo, y él tiene cuidado de cada paso mío y se encarga de mi vida entera. Por eso pasó lo siguiente. ¿Qué pasó? Que cuando íbamos llegando a Armenia, estaba haciendo un sol divino, un clima divino, íbamos aterrizando a Armenia y el avión se volvió a elevar. Bueno, sabemos que eso a veces pasa en los vuelos, ¿no? Pero resulta que ese señor piloto se quedó media hora sobrevolando, que porque no podía aterrizar, que por las condiciones de no sé qué, pero pues para mí las condiciones estaban perfectas, pero pues los que saben dijeron que no podían aterrizar en ese momento, entonces sobrevoló media hora. Por ende, pues yo me atrasé y la señora me estaba esperando allá. Claramente no alcancé a llegar y tampoco la podía llamar ni nada, y yo estresadísima.com, yo ay, no me conviene venir a Armenia, ¿cómo así? Y la verdad es que nunca me convino, les reitero que después les cuento. Entonces yo estresadísima porque obviamente ya esa señora me estaba esperando y esa señora tenía un negocio y esa señora era como muy acelerada y con los tiempos era como muy estricta. Y yo dije, ay no, ¿y ahora qué irá a pasar con esta señora? Y efectivamente, después de sobrevolar, inmediatamente aterricé, yo la llamé y le dije, es que hubo un inconveniente con el aterrizaje. Y por eso nos demoramos. A lo que la señora me respondió, pues yo no la puedo esperar, niña, porque yo tengo muchas cosas que hacer, yo no la puedo esperar. Hagamos una cosa, yo le voy a dejar las llaves con el portero, allá está el apartamento, y entonces el contrato es mañana, yo la llamo para que nos pongamos de acuerdo y lo firmemos. Y yo le dije, listo, claro que sí, como de que no, bueno, yo llegué, almorcé, hice lo propio, bla, bla, bla. Cuando ya después llegué al apartamento, como ya era tardecito, porque fueron y me recogieron unos amigos de mi mamá, bueno, entonces fui a almorzar, entonces yo llegué tardecito porque pues ya la señora me había dicho que había dejado todo solucionado. Cuando bueno, yo llegué al apartamento, y bueno, todo bien, yo vi las torres, cuando yo las vi de abajo eran mucho más altas de lo que yo me imaginé y eran como bastantes torres. Entonces cuando ya el portero me dijo, bueno, tenga las llaves, este es el número, cuando yo voy subiendo, desde que yo me subí al ascensor, a mí me dio pánico porque los ascensores horribles, como esos ascensores que tienen unas cobijas adentro, que no tienen pared normal, sino un poco de cobijas, y esas cobijas negras, y yo decía, uy no, yo subiéndome a este ascensor 4 veces al día, qué estrés, porque como les digo, yo le tengo pánico a los ascensores. Bueno, desde ahí empezó mi pánico, yo desde ahí dije, esto no va a salir bien. Cuando yo llegué al apartamento, a mi número, yo abrí la puerta, y cuando yo abrí la puerta, o sea, obviamente abrí la puerta y se veía el ventanal. Amores, no era una ventana de las que tienen mitad pared y mitad ventana, no era un balcón de los que uno tiene como un espaciecito, una rejita y como un pedacito ahí de piso, sino que era literal, toda la pared era ventana, era de vidrio, la pared era de vidrio, no tenía nada de pared. Vi eso y vi una tremenda montaña frente a mí, porque es que esos edificios quedan frente a la cordillera, porque esa señora sí me dijo, la vista es muy bonita, queda frente a la cordillera, y yo dije, bueno, pues sí, eso dicen la cordillera, pero es cualquier montañita. No, mis amores, era la verdadera montaña. O sea, era una montañísima, y ese es otro de mis pánicos. O sea, yo le tengo pánico a las alturas,
a los ascensores, o sea, quedarme mucho tiempo en un ascensor, quedarme mucho tiempo encerrada, eso me da pánico. Estar en un lugar chiquito encerrada, como claustrofobia. Y lo tercero, yo tengo esa fobia que le tiene como miedo a las cosas grandes. O sea, yo veo un avión, así cuando un avión grandote me da miedo. Cuando yo veo una tractómula, siento pavor. Cuando veo un barco de esos que son gigantes, un crucero y yo estoy como muy cerquita, me da pavor. Cuando veo obviamente una piedra gigante me da pavor. Cuando voy por la carretera y veo esas montañas me da pavor. Y aquí yo tenía una cordillera, o sea, la cordillera, no sé cuál cordillera es, la central, no sé, pero la tenía frente a mi casa en el piso 10. O sea, obviamente no estaba tan cerquita, pero era realmente muy cerca. O sea, uno pasaba y se veía el abismo y allá estaba la montaña. La vista era espectacular, mis amores. Yo creo que por eso costaba tanto el apartamento, pero ahí estaban reunidos todas mis fobias. Sentía que la montaña de verdad tenía vida propia y como que se me iba a caer, como que se me iba a venir. Bueno, era horrible. Entonces a mí me empezó la taquicardia. Entonces ya yo empecé a ver como el apartamento, pero yo estaba centrada era en la montaña. Entonces bueno, ya revisé el apartamento, todo bien, muy bonito. Cuando yo me voy asomando a la sala, bebés, a mí me dio como tembladera, sentía, no sé, cuando ustedes sienten un chuzo, cuando están en algo alto que les da miedo caerse, eso sentí todo el tiempo en ese apartamento. Tanto así que yo no era ni siquiera capaz de cerrar la ventana porque no me podía ni medio asomar. Para asomarme me tocó tirarme al piso y arrastrarme como, como un soldado para poder asomarme y a ver cómo era la distancia, y era horrible porque literal yo me asomaba y por ahí estaba la carretera, o sea, ya pasaban los carros por ahí. O sea, era una cosa horrible. Entonces ya después me asomé a los cuartos e igualmente tenían una ventana completa sin pared. Entonces yo dije, no voy a poder, no voy a poder, y yo inmediatamente me puse a llorar desconsolada. Entonces, bueno, el show, traté de acomodarme, llamé a mi familia, les conté la situación. Mi familia me decía, pero... Me decían, Diana, no puede ser posible que sea tan terrible la altura. Si es que un piso 10 no es tan exagerado. O sea, no puede decir... Claro, como yo no había visto el apartamento porque lo busqué por internet, no sabía todos esos detalles. Entonces, bueno, mis amores, en resumen, esa tarde fue una tarde negra para mí. Yo no podía caminar porque me sentía literalmente que me iba a caer. Todo el tiempo me la pasaba como en el lado de acá del apartamento porque el del lado de allá no podía, me daba vértigo, era horrible, y así me la pasé toda la tarde. En la noche no dormí. Al otro día me tocó irme a trabajar trasnochada. Era terrible porque cuando pasaba de un cuarto a la sala, o sea, literal, yo sentía que me iba a caer, bebés. O sea, ustedes, yo creo que no me entienden, de pronto solamente el que lo ha pasado es quien me puede entender. Entonces yo me fui a trabajar y yo volví a mediodía y era impresionante el pánico que sentía al subirme a ese ascensor con la montaña al frente. Yo llevaba unas cortinas y las cortinas no le quedaron buenas porque el ventanal era mucho más alto. Fue horrible. Entonces yo tomé la decisión yo solita, sin consultarle a mi familia, que yo dije, pues yo me abro de aquí. Yo dije, yo aquí no voy a vivir infeliz porque yo no lo puedo hacer. Y como yo soy la más acelerada de tu vida, mi familia me decía, mi mamá, espérese que después se acostumbra. Mire, usted ya pagó, ¿para dónde se va a ir? Usted no conoce, espere. Pues no, mis amores. ¿Qué hizo Diana Saavedra? Llamó a la dueña de la casa y le dije, señora, lo que pasa es que yo la estoy pasando muy mal porque este apartamento es muy alto, yo le tengo pánico a las alturas y la montaña también me da miedo y el ascensor. Y la señora me dijo, ¿qué? ¿Usted cuántos años tiene, niña? ¿Cómo me va a venir a decir que usted me va a cancelar el contrato sencillamente porque le tiene miedo a las alturas? Yo le dije que era un piso 10. ¿Es que usted qué cree que es un piso 10 o qué? Entonces yo, bueno, la señora me pegó el regaño de tu vida y yo le dije, sí señora, eso tiene toda la razón, pero yo no me voy a quedar aquí, yo me voy. Entonces ella me dijo, sí, pues váyase, pero yo no le voy a devolver el depósito.
me dijo, y agradezca que no le voy a cobrar la cláusula que dice ahí, porque gracias a Dios, mis amores, Dios bendito, impidió que yo firmara ese contrato. Cuando el avión empezó a sobrevolar, que yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si esa señora me está esperando. Pues eso fue lo que Dios usó para guardarme a mí de firmar ese contrato, porque esa señora era de armas tomadas. Qué señora tan complicada y tan desalmada. O sea, inmediatamente sacó las uñas y los dientes y dijo que yo tenía otras personas interesadas en el apartamento y se lo arrendé a usted, y ahorita usted me sale que porque le tiene miedo al ascensor, que porque le tiene miedo a las alturas, entonces ya no me va a tomar el apartamento. Qué pena, pero me está causando un perjuicio, y ahí dice en el contrato que cuando usted incumple yo le voy a cobrar, bueno, eso eran como 4 millones de pesos lo que yo le tenía que pagar o más si le incumplía. Y la señora dijo, y me los tiene que pagar porque no sé qué. Y yo le dije, qué pena, pero yo no le he firmado ningún contrato. Entonces esa señora se enchuquizó y dijo que yo era una persona que no tenía palabra, que no sé qué, que yo le tenía que pagar eso. Y yo le dije, no, qué pena me da, pero llevo un día aquí y yo le di el depósito, que es el mismo valor del arrendamiento. O sea, no son ningún 100,000 pesos. Yo le dije, entonces listo, está bien, quédese con eso, pero no me vaya a decir que usted a mí me va a cobrar los 4 millones o 5 de cláusula, porque yo no le he firmado ningún contrato. Entonces me dijo, ay, que sí. Entonces me dijo, listo, está bien, pero obviamente ni crea que le voy a devolver el depósito, y me hace el favor y se me va ya. Y eran como las 5 de la tarde. Entonces yo le dije, no señora, por favor deme plazo hasta mañana, que yo pueda como con más claridad ir a buscar el apartamento. Eran las 5 de la tarde. Yo había acabado de salir volada del trabajo, tenía tacones, ahí tenía mis cositas, o sea, tenía ollas, tenía un colchón, todo eso que tenía que sacar. Entonces yo le dije, por favor, son las 5 de la tarde, deme plazo hasta mañana, mañana a las 8 de la mañana, yo me voy y le dejo sus llaves, pero por favor déjeme pasar la noche acá. ¿Y saben qué me dijo la tipa desalmada? Que no, que me daba media hora para que recogiera mis chilitos y me largara, que porque como yo no le había pagado su arrendo, sino que solamente le había dado el depósito, entonces que me largara de ahí porque ya no me iba a tener ahí ni media hora más. Pues mis amores, yo chillé y le dije a esa señora, por favor déjeme quedar hasta mañana, si quiere yo le pago este día como si fuera un hotel, pero déjeme quedar hasta mañana. Y la tipa me dijo que no, que ella no quería saber nada de mí, y a la media hora fue llegando ella y otra señora igualita a ella. Ahí fue que la conocí, y mis amores tenían cara de brujas, se los prometo. Yo las veía con el gorro y la escoba, o sea, qué señoras tan malas, una vibra tan negativa. Entonces llegaron las 2, entonces me tocaron, y entonces llegó y empezó como a mirar el apartamento y me dijo, bueno, hasta luego pues. Entonces yo cogí mis chiritos, mis maletas, mi colchón y dejé eso ahí. Entonces ellas ya revisaron el apartamento, cerraron y se fueron, y yo me quedé ahí con mi pequeño trasteo, con ese colchón en el piso 10 y sin saber para dónde iba a pegar, porque eso todo pasó rapidísimo, mis amores. Entonces aquí es el final del story time. Esto fue lo que me pasó. Perdí más de 1 millón de pesos que di por el depósito, pero le doy la gloria y la honra al Señor que no le alcancé a pagar el arrendo y que no le lo alcancé a firmar, porque si no esa señora sí o sí me había cobrado esa cláusula. Entonces toda la gloria y la honra para mi Señor, que siempre me está guardando. Yo sé que Dios obviamente no tenía la culpa de eso fue algo que yo decidí, pero aún así el Señor siempre nos guarda y nos ayuda, así sea en nuestras estupideces. Entonces sí, mis amores, este fue el story time del día de hoy, y de ahí fue otra odisea que de verdad todavía no estoy preparada para contarles todo eso que pasó en Armenia, pero pues ahorita sí me pareció divertido contarles, divertido porque pues ya pasó esa historia
de cuando me mudé a ese apartamento, pero entonces todo eso uno lo tiene que tener en cuenta cuando se va a mudar. Entonces sí, mis amores, este fue el story time del día de hoy. Yo ya me retoqué, o sea, cuando me retoco simplemente me quito la grasita de la cara, me pongo polvito, me voy a poner el blush, el iluminador y labial y listo, bebés. Entonces muchísimas gracias por ver este videito hasta el final. Y pues sí, todo mi amor para ti. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.